Relatos de Belcebú a su nieto, de George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 42, sexta parte. Belcebú en América. Cierta vez llegué a existir continuamente durante varios meses en la capital de esa comunidad, en la ciudad de San Petersburgo. Durante mi estancia en dicha ciudad, llegué a conocer a una pareja de ancianos. El hombre era lo que se llama senador, y su esposa dama de sociedad, y patrona de diversas instituciones de beneficencia. Solía visitarlos en su casa con frecuencia y me entretenía jugando al ajedrez con el senador, como es habitual allí entre la llamada gente respetable. Esta pareja, ya entrada en años, tenía varias hijas. Todas las hijas mayores estaban ya establecidas, es decir, casadas. Solo la hija menor, de 12 años de edad, permanecía en la casa. Como esta pareja no tenía ya responsabilidades con respecto a sus otras hijas, decidieron dar a la menor la mejor educación posible, de acuerdo con las ideas de aquel tiempo, y con este fin la enviaron a un colegio especial, un establecimiento educativo de mayor categoría llamado instituto. Esa hija solo estaba en la casa los domingos y durante las vacaciones principales, y una vez por semana, en ciertos días especiales, el padre y la madre la visitaban en el colegio. Yo estaba casi siempre con ellos durante las vacaciones y solía encontrarme con dicha encantadora jovencita, aún no arruinada. Y hasta salía a caminar con ella por el llamado parque de la vecindad. Durante dichos paseos bromeábamos o ella me hablaba de sus estudios y de sus nuevas impresiones. Una especie de unión, algo así como amistad, surgió lentamente entre nosotros durante esos encuentros y conversaciones. La joven era muy rápida en sus percepciones y manifestaciones, o según la definición que tus favoritos aplican a tales personas, era una joven alerta y reflexiva. Mi amigo el senador fue enviado a realizar cierta inspección, como dicen allí, a un remoto lugar en Siberia. Su esposa decidió acompañarlo, ya que el senador sufría del llamado hígado y necesitaba continuos cuidados. Pero no podían realizar juntos el viaje a causa de su hija menor, pues no tenían quien la visitara en el instituto y la llevara a su casa los días festivos. De modo que una mañana los padres, dichos ancianos conocidos míos, vinieron a verme a mi apartamento y me preguntaron si aceptaba reemplazarlos durante su ausencia, es decir, visitar a su hija todas las semanas en el instituto y llevarla a casa los días festivos. Naturalmente acepté inmediatamente y poco después, cuando el senador y su esposa partieron hacia Siberia, comencé a cumplir puntualmente con la responsabilidad que había aceptado con respecto a su hija, con quien sentía ya desde antes mucho cariño. Durante mi primera visita a ese establecimiento educativo, que existía especialmente para la educación de los niños, noté algo extraño que constituyó también una de las causas de mis observaciones y estudios posteriores de las consecuencias de la maleficencia que ellos mismos han inventado. El día de mi visita a esa noble institución, como dicen allí, había muchos visitantes en el salón de recepción, en el cual tenían lugar los encuentros de los padres o tutores con sus hijos. Algunos de los padres o tutores acababan de llegar, otros se encontraban ya hablando con sus hijos o hijos adoptivos. Otros aguardaban la llegada de sus hijos y toda su atención estaba concentrada en la puerta por la cual entraban los pupilos del establecimiento. También yo, después de entrar en el salón de recepción y de explicar a la inspectora de turno a quien deseaba ver, me senté a esperar a mi circunstancial hija adoptiva.
Mientras aguardaba, miré a mi alrededor. Todas las alumnas de ese noble establecimiento vestían igual, y todas se peinaban el cabello en 2 trenzas, cuyos extremos, atados con cintas, les llegaban hasta la espalda. Lo que me llamó la atención fue cierta peculiaridad de esas cintas y trenzas. En algunas de las alumnas las cintas sencillamente colgaban sobre la espalda, pero en otras, aunque también llegaban hasta la espalda, los extremos de las cintas estaban atados en una forma especial. El siguiente día festivo, cuando llevé a mi casa a mi hija adoptiva, le pregunté, mientras hablamos junto al llamado samovar: «Dime, Sonia, por favor, ¿por qué las alumnas de tu instituto visten igual en todo lo demás? Existe esa peculiaridad en los extremos de sus trenzas». La joven se sonrojó inmediatamente y, sin responder a mi pregunta, permaneció con la vista clavada en su taza de té, y solo después de cierto tiempo replicó nerviosamente: «Entre nosotros no es algo simple, aunque constituye el gran secreto de nuestro instituto. No puedo dejar de decírselo a usted, que es mi amigo, porque estoy segura de que no lo revelará a nadie nuestro gran secreto». Y con toda franqueza me dijo lo siguiente: «La forma de atar nuestras cintas fue especialmente ideada por las alumnas, para que pudiéramos reconocernos una a la otra, es decir, a qué club pertenece cada alumna, y al mismo tiempo para que las maestras y supervisoras de la clase no conocieran o descubrieran el secreto. Todas las alumnas de nuestro instituto están divididas en 2 categorías. Unas pertenecen al llamado Club de los Hombres y las otras al llamado Club de las Mujeres, y distinguimos a unas de las otras por la manera de atarse las cintas». Luego me explicó detalladamente en qué consistía la diferencia entre estos 2 clubes. Me dijo que por lo general las alumnas nuevas del instituto eran al principio miembros del club de mujeres, y sólo después, si alguna alumna demostraba ser atrevida con las maestras, o se mostraba en general muy activa en alguna u otra forma, entonces, por común acuerdo de todas las alumnas, era aceptada como miembro del club de hombres, y desde ese momento unía los extremos de las cintas de sus trenzas. Generalmente el sitio de reunión de nuestro club es alguna clase o dormitorio desocupado, pero con mayor frecuencia el cuarto de baño. Las socias del club de hombres gozan en general de los siguientes privilegios: tienen derecho a elegir y a mandar a las alumnas que quieran y en la cantidad que lo desean entre los miembros del club de mujeres, y estas últimas están siempre obligadas a satisfacer todos los deseos de cada uno de los miembros del club de hombres, y a hacer todo lo posible para facilitar su vida en nuestro colegio, como por ejemplo hacerle la cama por la mañana, copiar sus lecciones, compartir con ella los regalos que recibe de su casa y cosas así. La principal ocupación en los clubes consiste en leer juntas los libros prohibidos conseguidos por una de las alumnas. Leen en especial un manuscrito muy raro comprado con dinero recolectado por medio de una suscripción general del instituto, y en el cual se expone en detalle la totalidad de la enseñanza de la famosa poetisa Safo. Debo decirte, querido nieto, que Safo era el nombre de cierta poetisa griega que fue la primera que descubrió en tu planeta el verdadero camino de la felicidad, para muchas mujeres, tanto de la civilización greco-romana como de la contemporánea. Esta gran creadora de felicidad femenina habita en la isla de Lesbos, de donde deriva la palabra con que se designa a las mujeres que se han hecho dignas de comprender y de materializar durante el proceso de su existencia la enseñanza de esta noble mujer, y que en la actualidad son llamadas lesbianas. Mi hija adoptiva, quien por casualidad se había convertido en una importante ayuda para mi comprensión de las sutilezas del psiquismo de los seres del sexo femenino de tu planeta, me explicó luego que cada una de las alumnas del instituto, que era socia del club de hombres, podía elegir para sí misma tantas compañeras como quisiera para el pasatiempo común. Este, naturalmente,
se efectuaba en completo acuerdo con las enseñanzas de la poetisa Safo. Creo que meramente gracias al hecho que te he relatado, entre miles de otras observaciones mías, puedes ya imaginarte claramente que semejante fealdad fenomenal no podría existir entre la nueva generación, si no predominara allí la idea de que es sumamente indecente hablar a los niños acerca del problema sexual. Esta idea de indecencia fue heredada por la civilización contemporánea de los seres de la época denominada Edad Media. Los candidatos a namuses de la Edad Media, que figuran entre los principales agentes de la destrucción del verdadero significado de la enseñanza del Divino Maestro Jesucristo, idearon e introdujeron en todas las existencias diarias como norma la maléfica invención que ellos llamaron buen tono. Y esta maléfica invención llegó a fijarse tan pronto, tan profundamente en la psiquis de la mayoría, que comenzó a pasar por herencia de generación en generación, de modo que ahora tus favoritos contemporáneos, quienes poseen una voluntad absolutamente debilitada, son incapaces, por mucho que se esfuercen, de sobreponerse a semejante fijación psíquica anormal, como en el caso dado la idea de la indecencia de hablar a los niños acerca del problema sexual. ¿Qué? ¿Hablar del sexo con los propios hijos? ¿No es eso indecente? En la actualidad, los seres de la civilización contemporánea solo cuentan a sus hijos y les enseñan para su edificación lo que ha sido inventado o está siendo inventado en los manuales de diversos candidatos a individuos asnamusianos, con el título antes mencionado de buen tono. Y puesto que en todos esos manuales parece que es muy indecente hablar del problema sexual e incluso inmoral en el caso de los niños, entonces, aunque la gente vea que su hijo o hija favorito se está pudriendo, simplemente no pueden, y como ya te he dicho, a pesar de todo su deseo mental, no se atreven a hacerlo, no se atreven a explicar francamente a sus hijos el daño y el pecado de sus hábitos criminales. Y así, cuando mis buenos amigos, el senador y su esposa, regresaron de Siberia, y me vi libre de las obligaciones que había contraído con respecto a su hija, precisamente entonces ocurrió el hecho que te mencioné antes, y que constituyó el principio de mis observaciones y estudios especiales de ese problema terrestre contemporáneo, tan maléfico para ellos mismos. Este lamentable hecho tuvo lugar en San Petersburgo mismo, precisamente en otro instituto educativo similar, y consistió en lo siguiente. La directora de dicha institución, al descubrir que 2 de las alumnas se habían comportado en contra de sus famosas normas de decencia, las reprendió con tanta dureza y tan injustamente que como resultado, la acusada y su amiga, 2 jóvenes en formación, con los gérmenes de los datos para futuras mujeres madres normales, se ahorcaron. Mis investigaciones en este caso sacaron a luz lo siguiente. Parece que entre las alumnas de la mencionada institución educativa había cierta joven llamada Isabel, a quien sus padres habían traído desde sus posesiones en el campo, lejos de la capital, con el fin de que allí, en una institución educativa superior y especial, recibiera esa misma educación contemporánea. En el colegio de San Petersburgo ocurrió que Isabel, de 13 años de edad, se hizo muy amiga de otra joven, Mari, quien tampoco estaba aún desarrollada. Ese año, en el día de la primavera, o día de mayo, como también se llama, todas las alumnas de esa alta casa educativa fueron llevadas, según la costumbre, a una excursión al campo, y estas 2 amigas del alma formaron parte de 2 grupos distintos que caminaban a cierta distancia uno del otro. En un prado cercano, Isabel acertó a divisar cierto animal cuadrúpedo, llamado allí toro, y deseando por alguna razón que su amiga del alma, Mary, no dejara de ver este querido animal cuadrúpedo, gritó: «Mary, Mary, mira, allí hay un toro». No bien hubo pronunciado la palabra toro, todas las institutrices, como las llaman allí, rodearon a Isabel y le endilgaron toda clase de crueles reprimendas.
¿Cómo podía pronunciar la palabra toro? ¿Acaso dicho animal cuadrúpedo no se dedica a hacer lo que ninguna persona bien educada mencionaría por nada del mundo, y mucho menos una alumna de tan noble institución? Mientras las institutrices perseguían a la pobre Isabel, todas las alumnas del instituto la rodearon y la directora en persona se acercó, y después de enterarse de qué se trataba, comenzó a su vez a reprochar a Isabel. «Debería darte vergüenza», exclamó, «pronunciar una palabra que se considera tan enormemente indecente». Por último, Isabel, incapaz de contenerse por más tiempo, le preguntó entre lágrimas: «Entonces, ¿cómo debo llamar a este animal cuadrúpedo si en realidad es un toro?» «La palabra», respondió la directora, «que tú utilizas para designar este animal es la que emplea cualquiera de la chusma. Pero tú, puesto que estás en este colegio, no perteneces a la chusma, de modo que siempre debes descubrir la forma de nombrar las cosas indecentes con palabras que no suenen indecentes al oído. Por ejemplo, cuando viste ese indecente animal y quisiste que tu amiga lo mirara, podrías haber gritado: «Mira, Mary, allí va un filete», o bien: «Mary, mira allí, eso es algo que es muy bueno para comer cuando sentimos hambre», o algo así. Todo eso puso tan nerviosa a la pobre Isabel, especialmente el hecho de que la reprimenda tuviera lugar en presencia de todas sus amigas, que no pudo contenerse y gritó con todas sus fuerzas: «¡Ah, perversas solteronas, brujas malvadas, enviadas del más profundo infierno! Porque llamo a las cosas por su nombre, enseguida comienzan a chuparme la sangre, malditas sean». Después de pronunciar estas palabras, cayó en un desmayo, como dicen allí, seguido a su vez por el desmayo de la directora y de varias maestras e institutrices. Las maestras e institutrices de esta noble institución, que no se desmayaron, armaron tal escándalo que hacían recordar a las judías del mercado de la ciudad de Berdichev cuando regateaban. El resultado de todo eso fue que cuando las maestras e institutrices se repusieron de su desmayo, efectuaron allí mismo, bajo la presidencia de la directora de la institución, lo que se denomina un consejo de maestras, en el cual decidieron enviar, en cuanto regresaran a la ciudad, un telegrama al padre de Isabel diciendo que viniera a buscar a su hija, ya que ésta había sido expulsada del instituto y perdido todo derecho a ingresar en cualquier otro instituto similar en el Imperio ruso. Ese mismo día, una hora después de que las alumnas fueran enviadas a sus hogares, uno de los llamados porteros del instituto acertó a descubrir en el cobertizo que dos futuras madres, aún no desarrolladas, colgaban de unas sogas atadas a las vigas. En el bolsillo de Mary se encontró una nota con las siguientes palabras: «Junto con mi querida Isabel, no quiero seguir viviendo con monstruos como ustedes, y me voy con ella a un mundo mejor». Este caso me interesó tanto que comencé a investigar psicoanalíticamente, por supuesto, que de forma privada, y desde todos los aspectos, la psiquis de todos los que intervinieron en esa triste historia. Logré elucidar en parte, entre otras cosas, que en el momento de la manifestación de su violento estallido, la psiquis de la pobre Isabel era lo que allí llaman un caos. Indudablemente hubiera sido sorprendente que no reinara el caos en la psiquis de esta jovencita de 13 años aún no consciente, que antes de ese desgraciado acontecimiento había vivido siempre en las enormes posesiones de su padre, donde siempre había visto y sentido la riqueza de la naturaleza, como aquel día en los prados cercanos a la ciudad de San Petersburgo. La habían traído a la asfixiante y ruidosa ciudad de San Petersburgo y la habían encerrado durante largo tiempo en una jaula improvisada. De pronto se había encontrado en un ambiente donde cada impresión nueva despertaba toda clase de recuerdos, de sensaciones previas placenteramente percibidas. En tu planeta, durante la primavera, se presentan en efecto ciertas escenas a cuyo encanto es difícil no rendirse.
Imagínate lo siguiente. A lo lejos las vacas están pastando. Más cerca a tus pies, las gotas de nieve asoman tímidamente de la tierra. Un pajarillo pasa volando cerca de tu oído. A la derecha se escucha el canto de un ave totalmente desconocida. A la izquierda, el perfume de una flor también desconocida llega a tu olfato. En resumen, en momentos tales como este, las asociaciones mentales despertadas por una natural alegría eseral surgen naturalmente en los seres terrestres ante cada objeto externo percibido, especialmente en alguien tan joven como Isabel, al encontrarse después de un largo periodo de existencia opresiva en una ciudad sofocante, en medio de una tan rica abundancia de toda suerte de impresiones poco usuales. Isabel debió haber sentido esto con particular fuerza, ya que antes de ingresar en el instituto había vivido, como te he dicho, en las vastas posesiones de su padre, lejos de las condiciones tremendamente anormales de las vanidades de la ciudad. Debido a eso, cada impresión nueva que percibía despertaba naturalmente recuerdos infantiles previos, cada uno de los cuales a su vez estaba vinculado a varios incidentes placenteros. Así pues, no es difícil imaginar que la súbita aparición de ese animal cuadrúpedo llamado toro, semejante a los que ella había visto en la casa de sus padres, que gozaba allí del efecto de todos los niños, quienes le llevaban pan en secreto, constituyera para esa jovencita impresionable, aún no formada, un shock para las asociaciones correspondientes, bajo cuya influencia, estando llena de un sentimiento de sincera felicidad aún no arruinada por las circunstancias anormalmente establecidas de la existencia seral, quisiera instantáneamente compartir su felicidad con su amiga del alma que se encontraba a alguna distancia y le gritara para que mirara al querido toro. Ahora te pregunto, ¿de qué otra forma podría haberse referido a ese ser cuadrúpedo, puesto que era realmente un toro? Filete, quizás, como recomendaba la estimada directora de ese estimado Instituto Superior de Educación, que existe especialmente para la educación de las niñas, de acuerdo con el bárbaro sistema que existe allí, para desgracia de tus favoritos actuales. Como ves, querido nieto, al tratar de contarte algo más acerca de los seres tricerebrados que te interesan y que habitan en el continente de Norteamérica, he dicho mucho de paso sobre los seres tricerebrados que surgen y existen en todos los continentes de ese peculiar planeta. No creo que tengas quejas contra mí por eso, ya que has podido al mismo tiempo aprender muchos más hechos que te ayudarán a elucidar los detalles de su extraña psiquis. En lo que se refiere especialmente al llamado grado de degeneración de las presencias comunes de los que componen el vasto grupo contemporáneo del continente Norteamérica, con respecto a la pérdida de las posibilidades para la adquisición de un ser más cercano al ser normal de los seres tricerebrados en general, puedo decirte algo bastante consolador para ellos, y es que, en mi opinión, subsiste entre ellos el más alto porcentaje de seres, en cuyas presencias no se ha perdido completamente la mencionada posibilidad. Aunque ese nuevo grupo está compuesto por seres tricerebrados, que continúan aumentando su número, procedentes del continente Europa, donde, como dice nuestro sabio maestro Mullah Nasruddin, en tales ocasiones, ya es necesario buscar especialmente con las más poderosas lámparas a los seres con las posibilidades antes mencionadas, particularmente en los últimos tiempos. No obstante, repito, en ese numeroso grupo existe un más alto porcentaje de tales seres que en el continente Europa. Me parece que eso ha ocurrido porque han emigrado allí, y continúan emigrando del continente Europa, principalmente seres como los que allí se denominan seres simples, que no son, por así decirlo, el producto hereditario de los seres europeos pertenecientes a la casta gobernante, en quienes, gracias a la transmisión por herencia de generación en generación durante largos siglos, de la predisposición a las propiedades asnamusianas,
Existe en la actualidad tanta fanfarria interior que nunca les permitirá fundirse con la masa general, con el fin de luchar juntos con esfuerzos comunes para convertirse en los seres tricerebrados que deberían ser. Gracias únicamente al hecho de que entre los seres tricerebrados que habitan en ese continente había muy pocos productos de la casta gobernante, y de que la masa general de seres era en sí misma un medio en el cual aún era posible que nuestro hermano existiera sin estar bajo la influencia de las radiaciones locales, que se forman debido a los seres del lugar y actúan nocivamente sobre las llamadas fuerzas internas, subjetivamente naturales de todo ser. Pude, por consiguiente, descansar entre ellos, tal como lo deseaba durante mi estancia allí. Ahora que he dedicado tanto tiempo a explicarte el significado de todas las diversas innovaciones y modificaciones de costumbres perniciosas anteriores, que habían existido ya muchas veces en su planeta, entre los seres de esa nueva gran agrupación contemporánea y que ya se han convertido en la actualidad en el sentido objetivo en nocivas, no solo para ellos mismos, sino también para todos los otros seres tricerebrados que tanto te interesan y que habitan en otros continentes. Creo, por consiguiente, que es ya inevitablemente necesario para un, llamémosle, acorde final, que te inicie también en otros de mis pensamientos, que comenzaron en mi mentación el último día de mi estancia entre ellos, en la ciudad de Nueva York, y que concluyeron en el barco de vapor que me alejaba de ese continente en dirección al este. Ese día me encontraba sentado en uno de los singulares cafés llamados Childs, situado en el llamado Columbus Circle, aguardando la llegada de los seres del continente Europa que me habían acompañado a este continente, para ir con ellos al muelle donde se encontraba amarrado el barco en el que partiría, y me hallaba mirando por la ventana a los diversos seres habitantes de esa ciudad que pasaban por allí, quienes, aunque de acuerdo con la percepción automatizada, se diferenciaban también ese día por la apariencia exterior. Está claro que principalmente debido al hábito recientemente fijado en ellos, más que en los seres de cualquier otro continente, de convertirse en esclavos de la misma maléfica invención terrestre que ellos llaman moda. No obstante, algo me pareció particularmente similar en lo que respecta a su contenido interior. Al observarlos pensé en la deducción final que había hecho el día anterior, de que en el período actual del fluir de Eropaz, en el proceso planetario común de la existencia ordinaria de esos extraños seres tricerebrados, la fuente de la intensa manifestación de esa particularidad, ya hace mucho establecida, de la totalidad general de su extraño psiquismo, que uno de los más altos individuos sagrados caracterizó cierta vez con palabras, es decir, la fuente periódica fundamental del surgimiento de nuevas causas de anormalidad, está representada precisamente por los seres de ese nuevo grupo. El shock para el comienzo de las asociaciones y para mis posteriores meditaciones activas de aquel momento fue la comprobación que conseguí hacer del hecho de que todo lo que constituía la llamada totalidad de la apariencia subjetiva de cada uno de ellos, es decir, ropas, gestos, modales, y en general todos los hábitos establecidos que los seres tricerebrados adquieren en el proceso ordinario de su existencia colectiva. Es una imitación completamente exacta, única y exclusivamente de todo lo que existe entre los seres de otros diversos grupos independientes que habitan en otros continentes, una imitación precisamente de aquello que los seres libres de esos otros grupos, es decir, los seres que ya han experimentado y en consecuencia se han desilusionado de todo lo que puede dar el proceso de la existencia ordinaria, consideran indigno de manifestar. Esa comprobación accidental me sorprendió enormemente porque ya estaba informado en todos los sentidos y me hallaba totalmente convencido de que en el período actual y en todos los rincones del planeta los seres de casi todos los otros grupos
Tanto los que se han formado recientemente como los que se encuentran en una etapa muy avanzada de su comunidad, imitan completamente todas las innovaciones de los seres de ese grupo todavía joven, y adoptan entusiastamente esas innovaciones en el proceso de su existencia ordinaria, y al mismo tiempo todas las manifestaciones exteriores de los seres de ese nuevo grupo, y por consiguiente la significación subjetiva interior, que engendra estas manifestaciones exteriores, consiste únicamente en eso que, como ya te he dicho, se ha vuelto, con gran dolor de los seres libres de esos grupos independientes, fijo e inherente a las presencias comunes de los seres ordinarios de dichos grupos. Como consecuencia de esa inesperada comprobación, surgió en mí un impulso de curiosidad altamente intenso para aclarar las causas lógicas que habían engendrado esa incongruencia terrestre. Todo ese día, mientras estaba sentado en el Childs, aguardando la llegada de los seres del continente Europa que me habían acompañado, y mientras viajaba en el taxi y también a bordo del barco, continué meditando activamente acerca de la solución de ese problema, apareciendo ante los extraños como un observador automático de todo cuanto tenía lugar a mi alrededor. Y en cuanto a mi habilidad para presentar ese aspecto exteriormente, con el fin de parecerme a ellos en ese sentido, y evitar así por conspicuo, o como dicen ellos, para no llamar la atención, llegué a ser en la tierra, según su propia expresión, artísticamente experto. Sentado en cubierta, contemplando el parpadeo de las luces costeras del continente que cada vez se alejaba más, a medida que el barco avanzaba hacia el este, meditando y comparando lógicamente todos los hechos que surgían el uno del otro, obtuve el resultado de aclarar casi por completo el motivo y la forma en que la incongruencia mencionada podía haber surgido en ese malhadado planeta. Al comienzo de mis meditaciones establecí muchos hechos como causantes de esto, pero luego, cuando comencé a excluir sucesivamente los que no procedían, como resultado de todo ello, un hecho me resultó evidente. Un hecho que, aunque insignificante a primera vista, me dejó atónito y que resultó ser todo el tiempo la causa original de esta normalidad. Es decir, resultó que debido a las consecuencias de esa misma educación de tus favoritos, que tantas veces te he mencionado, inevitablemente surgen en la presencia común de cada uno de ellos, durante la edad de preparación para la existencia responsable, cualquiera que sea el grupo a que pertenezca, los datos para la convicción definida de que en las épocas anteriores de su planeta, los seres similares a ellos no se perfeccionaron jamás hasta alcanzar la razón que sus contemporáneos han logrado, y en la que aún pueden continuar perfeccionándose. Cuando mis pensamientos se concentraron en esto y yo empecé a evocar mis impresiones previas con respecto a ese problema, tanto las que percibí conscientemente durante mis observaciones anteriores como las incidentales y automáticas, establecí gradualmente que todos tus favoritos, particularmente en los últimos 30 siglos, habían llegado a convencerse durante toda su existencia responsable de que su llamada civilización contemporánea es simplemente el resultado de la continuación directa del desarrollo de la razón que empezó al comienzo mismo del surgimiento de seres tricerebrados en ese planeta. Y así, cuando los seres contemporáneos de cualquier grupo, debido a la formación en ellos durante la edad preparatoria de datos nuevos para esa falsa convicción, se convirtieron accidentalmente en los poseedores de algo que en ese período se consideraba deseable, y adquirieron como consecuencia autoridad, y al mismo tiempo descubren, claro está que por casualidad, alguna idea de los seres de épocas pasadas que ha existido ya muchas veces, y la difunden por todas partes como si fuera el resultado de sus propios pensamientos. Entonces los seres de los otros grupos, debido a la ausencia en sus presencias comunes, a causa de una educación errónea, de los datos que todos los seres tricerebrados deben poseer en la edad responsable, y que engendran la llamada percepción instintiva de la realidad, y un amplio enfoque,
creen en primer lugar que dicha idea ha surgido por primera vez en su planeta, y en segundo lugar que una vez que la aplicación práctica de esa idea ha sido materializada por los poseedores de ese algo deseable, debe ser indudablemente buena, e inmediatamente comienzan a imitar tanto lo que es verdaderamente bueno como lo malo, sin tener en cuenta su absoluta contradicción con todo lo que existe y todo lo que ya está firmemente establecido en su esencia, en su existencia ordinaria, con el único fin de poseer eso que en el momento se considera deseable. También recordé entonces que ya había reflexionado hacía mucho tiempo sobre ese asunto. Durante mi quinta visita personal a la superficie de tu planeta, cuando la ciudad de Babilonia era considerada el centro cultural de esos extraños seres tricerebrados, y cuando tuve que efectuar a causa de otro problema similar un análisis lógico de esa extraña característica del psiquismo de estos peculiares seres tricerebrados. En aquel entonces, entre otras cosas, razoné del siguiente modo. Esa manera de pensar podría quizá justificarse tomando en cuenta que, debido a las circunstancias anormales de existencia ordinaria establecidas en épocas pasadas, no haya llegado hasta ellos ninguna información acerca de hechos que han ocurrido en el pasado, en el proceso de la existencia de los seres tricerebrados que existieron antes que ellos en ese planeta. Pero, ¿cómo es posible admitir que hasta ahora no haya surgido lamentación de ninguno de ellos, en quienes, según se ha podido establecer, ocurría hasta hace muy poco algo similar al proceso de lógica comparativa? Por lo menos la siguiente idea simple y casi infantil, como dirían ellos. Esto es, si como ellos mismos afirman, su planeta ha existido ya muchos siglos con sus diferentes especies y seres similares a ellos, es decir, seres capaces de actividad mental, y que muchísimos millones de ellos deben haber surgido también y existido antes que ellos, puede no haber existido entre esos muchos millones por lo menos unos pocos seres que también podrían haber inventado toda clase de comodidades para el bienestar de sus contemporáneos, tales como las que los seres norteamericanos contemporáneos inventan ahora, y todos los demás imitan indiscriminada y extáticamente, como por ejemplo los cómodos asientos de los inodoros, las conservas, y así sucesivamente. Esta imperdonable falta de pensamiento es aún más extraña cuanto que ellos mismos admiten la existencia de muchos antiguos profetas, como los denominan ahora, y tampoco niegan la enorme cantidad de variadísima información que ha llegado hasta ellos relativa a las muchas verdades objetivas elucidadas por esos profetas. Información que de paso algunos de tus favoritos actuales difunden, sin el menor remordimiento de conciencia, como si fuera propia, y explotan plenamente para sus diversas finalidades egoístas, sin siquiera sospechar que la totalidad de los resultados de su sabiondez producirán tarde o temprano la total destrucción de sus descendientes. Esa particularidad de su mentación, muy complicada para cualquier análisis lógico efectuado con el propósito de comprenderla, que engendra en ellos esta falsa convicción, constituyó durante toda mi observación de ellos, comenzando con el fin de la existencia del continente Atlántida, por así decirlo, la causa centro de gravedad de casi todos los hechos desfavorables para tus favoritos, en el proceso de su existencia colectiva. Gracias a esa falsa convicción, resultado de su extraña mentación, y además gracias al efecto que ejercen sobre la totalidad del funcionamiento de sus sentimientos, las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, que surgen inevitablemente en sus presencias durante la edad responsable, y que se denominan envidia, codicia y celos. Siempre ocurre allí que cuando los seres de cualquier grupo se convierten en poseedores de cualquier cosa, que en ese período se considera deseable, en la mayoría de los casos a causa de la maléfica práctica establecida en la existencia diaria,
y que ellos expresan con las palabras no dejar de progresar, inmediatamente surge Inmediatamente surgen las presencias comunes de todos los seres de los grupos restantes, cualquiera que sea el continente que habiten, y en cuanto les llega el primer rumor de lo que ocurre, el deseo de hacer lo mismo, y desde ese momento aparece en cada uno de ellos, primero, la necesidad de imitarlos, y segundo, la indudable certeza de que los seres del primer grupo deben existir muy correctamente, puesto que han podido adquirir precisamente lo que en ese momento se considera deseable. En este sentido, la llamada acrimonia de lo extraño de la lamentación de tus favoritos es que nunca se produce en ella el proceso llamado meditar, con el fin de comprender, aunque no sea más que aproximadamente, las verdaderas causas por las cuales los demás poseen eso que despierta en ellos envidia, codicia, celos, y así sucesivamente. Así, querido nieto, a pesar del hecho de que en lo que se refiere a la adquisición y por ende posesión de los resultados alcanzados por los trabajos conscientes y los sufrimientos voluntarios de los seres tricelebrados de épocas pasadas de tu planeta, los seres del nuevo grupo no poseen absolutamente nada, sino que consisten, tanto en su contenido interior como en sus manifestaciones exteriores, tan solo en todo lo malo que existe entre los seres contemporáneos de los otros grupos independientes, únicamente porque en los últimos tiempos se ha convertido accidentalmente en los poseedores precisamente de eso que en el sentido objetivo es completamente despreciable y que sin embargo, debido en general a las circunstancias anormales establecidas en la existencia ordinaria de estos infortunados, se considera deseable. No obstante, los seres de todos los otros grupos imitan ahora todo lo que ellos inventan. De todas las invenciones maléficas de los seres de ese grupo contemporáneo que ha adquirido accidentalmente autoridad, la más dañina para sus presencias comunes, en lo que respecta a la posibilidad de rectificar en el futuro las maleficencias ya materializadas, es la práctica que han establecido de pasar la mayor parte del tiempo de sus existencias en casas altas. Para que puedas imaginarte claramente la significación de todo el daño ocasionado por dicha invención, debo explicarte antes lo siguiente. Como recordarás, cuando te hablé acerca de ese medio maléfico que existe allí en la actualidad bajo el nombre de deporte, te dije que la duración de la existencia de tus favoritos al principio también fue fulasnitamniana, es decir, tenían que existir hasta que su cuerpo kedjano estuviera completamente formado en ellos y perfeccionado hasta el grado de razón requerido, y que más tarde, cuando las muy anormales circunstancias de la existencia eseral ordinaria comenzaron a establecerse allí, la gran naturaleza se vio forzada a materializar sus presencias y también el subsiguiente proceso de su existencia sobre el principio de Itoklanos, es decir, de acuerdo con los resultados de ciertas causas ambientales. Desde entonces, una de esas causas ha sido también el grado de la densidad de las vibraciones de su alimento cerebral secundario, es decir, como ellos mismos lo expresarían, el grado de condensación del aire que respiran. La cuestión es que la formación cósmica que sirve como segundo alimento a los seres también está compuesta de acuerdo con la segunda ley común cósmica fundamental del sagrado Triamasikhamno, y también se materializa por medio de sus tres sustancias cósmicas heterogéneas. Esto es, la primera es la emanación del Sol de ese sistema en el cual este mismo surgimiento cósmico sirve a los seres como segundo alimento. La segunda son las sustancias transformadas en el mismo planeta donde existen los seres que utilizan dicho alimento. Y la tercera son las sustancias que se transforman a través de otros planetas de ese sistema y que llegan a la Tierra por medio de sus radiaciones.
Y de este modo el proceso de fusión de todas esas sustancias necesarias para la formación y la existencia normal de los seres, y que son transformadas por el planeta mismo, y que materializan la segunda fuerza sagrada del sagrado Triamasicamno, solo puede efectuarse en la proporción definida correspondientemente necesaria, dentro de ciertos límites, de la atmósfera de la superficie de los planetas. Porque, debido a la ley cósmica de segundo grado, llamada Tenik-Doa, o como dirían tus favoritos, ley de la gravedad, esas sustancias no pueden penetrar más allá de una altura definida de la atmósfera. Creo que ya estás en condiciones de aprender todas las consecuencias posteriores que provienen del problema que acabo de sacar a luz y componer en ti mismo los datos de la significación de esa invención. Pienso que ya he satisfecho plenamente tu curiosidad con respecto a estos foxtrotters del dólar, discípulos de la llamada ciencia cristiana. En nombre de la justicia objetiva, solo me resta destacar que cualquiera que sea su existencia en el futuro, tuve sin embargo, mientras existía entre ellos, la posibilidad de descansar interiormente, y por ello debo expresarles ahora mi sincero agradecimiento. Y tú, precisamente tú, mi heredero, a quien se le ha transmitido ya y se le seguirá transmitiendo por herencia todo lo que he adquirido durante mi larga existencia, está claro que sólo en la medida en que tú mismo lo merezcas, por tu propia existencia será escrupulosa y tu honorable servicio a nuestra infinitud, el Padre común mantenedor de todo, te ordeno, si por alguna razón u otra te encuentras en el planeta Tierra, que no dejes de visitar la ciudad de Nueva York, o si en esa época dicha ciudad no existiera ya, que por lo menos te detengas en el sitio donde estuvo situada y digas en voz alta: en este lugar mi amado abuelo, mi justo maestro Belcebú, pasó agradablemente unos pocos momentos de su existencia. Y te encargo, naturalmente como heredero en quien, como es habitual, recaerá el cumplimiento de las obligaciones que su predecesor contrajo y por un motivo o por otro no cumplió, que dirijas tu atención a la elucidación de un problema que me interesó enormemente y que fui personalmente incapaz de resolver, ya que aún era prematuro hacerlo. Es decir, te encargo que averigües por ti mismo qué forma maléfica para sus descendientes, naturalmente que siempre que en esa época sus descendientes continúen surgiendo, habrán tomado los resultados de la enfermedad muy extendida en aquella época que uno de sus misters, llamado Onanson, denominó el prurito de escribir. E indudablemente, habiendo mantenido durante mi permanencia allí una relación más o menos estrecha con muchos de ellos, pronto descubrí que casi todos habían escrito ya un libro, o se encontraban preparando uno, o bien se preparaban apresuradamente para ingresar en la categoría de autor. Aunque esa peculiar enfermedad estaba entonces, como ya te he dicho, difundida entre casi todos los seres de ese continente, y además entre los seres de ambos sexos y sin distinción de edades, no obstante, entre los seres que comenzaban la edad responsable, es decir, utilizando sus propias palabras, entre los jóvenes, y particularmente entre los que tenían muchos granos en la cara, esta dolencia presentaba por una razón u otra caracteres epidémicos. En ese sentido debo añadir además que florecía allí esa particularidad específica del extraño psiquismo común de esos peculiares seres que han despertado tu interés, que existía ya desde mucho tiempo atrás en su existencia colectiva y que ha sido formulada con las siguientes palabras: la concentración de intereses en una idea que se ha convertido accidentalmente en la cuestión del día. También aquí muchos de ellos que resultaron ser un poco más astutos, como quien dice, y en quienes los datos para el impulso cerebral denominado abstención instintiva de todas las manifestaciones que pueden inducir a error a los seres similares a uno mismo estaban más atrofiados,
organizaron diversas de las llamadas escuelas y compusieron toda suerte de manuales, en los cuales se prestaba gran atención a la demostración detallada de cuál debía ser la secuencia de las palabras, de modo que todas las composiciones fueran mejor percibidas y asimiladas por el lector. Y así, todos los que asistían a esas escuelas y todos los lectores de dichos manuales, siendo en sí mismos, en lo que respecta al ser y a la información concerniente a la realidad, exactamente lo que nuestro maestro Mullah Nasruddin definía con las palabras nulidades con una atmósfera de insoportables vibraciones. Comenzaron con sus sabiondeces de acuerdo con esas indicaciones, y puesto que gracias en primer lugar a otras diversas anormalidades establecidas en las condiciones de la existencia ordinaria de los seres de este nuevo grupo, el proceso de leer se había convertido previamente en una necesidad orgánica, y en segundo lugar a que era posible apreciar el contenido de cualquier composición única, y exclusivamente leyéndola. Y todos los otros seres de este continente, seducidos además por toda suerte de títulos chillones, leían y leían entonces paralelamente. Se hizo definitivamente evidente la forma en que su mentación, que ya sin esto era bastante diluida, por así decirlo, continúa volviéndose cada vez más diluida. Hablaba en serio cuando te dije que dudaba de que en esa época sus descendientes continuaran surgiendo, porque, entre otras cosas, observé entonces esa misma extraordinaria particularidad con respecto a las consecuencias de la nueva formación del cuerpo planetario de los seres del sexo femenino, que había notado ya mucho tiempo antes en el proceso de la existencia ordinaria de esos extraños seres tricerebrados, y paralelamente comprobé minuciosamente, entre otras observaciones especiales, las consecuencias de esa particularidad. Ese extraordinario hecho aconteció allí antes de la pérdida del continente Atlántida, en el proceso de la existencia de un pequeño grupo de seres tricerebrados, que provenían de diversos grupos más numerosos de aquella época, y que existían aisladamente en la entonces famosa isla denominada Bala Canira, situada al oeste de Atlántida, y que desapareció de la superficie del planeta junto con esta. La raza de este pequeño grupo dejó de continuarse debido a esa misma extraña particularidad de la formación del cuerpo planetario de los seres del sexo femenino. Y esa forma de cesación de la raza fue llamada Dethsosentosiroso por los miembros instruidos de la sociedad acaldana. Dicha extraordinaria particularidad consistía en que varios siglos antes de la desaparición de dicha raza, la llamada pelvis de los seres del sexo femenino comenzó a hacerse cada vez más estrecha. El aumento de esa estrechez fue tal que 2 siglos antes de la cesación final de su raza, producían ya toda clase de concepciones accidentales en ellos, y la forma azarosa, por así decirlo, en que estas concepciones aparecían en el mundo de Dios, era por medio de lo que entonces se denominaba citric, es decir, por medio de lo que ahora se llama operación cesárea. En este momento del relato de Belcebú, comenzó a sentirse en el éter una cierta agitación que recorrió toda la nave Karnak. Ello significaba que los pasajeros de la nave debían acudir al refectorio, donde todos tomaban juntos periódicamente sus alimentos primarios y secundarios. Fin del capítulo 42. Extenso capítulo 42.